Y vamos a continuar donde nos quedamos y estábamos trabajando las transformadas de Laplace inversas. Vamos a ver algunos ejercicios más para poder proseguir con, con otras propiedades más de las integrales. Entonces vamos a comenzar con la la transformada inversa de Laplace de s menos 4 dividido s a la cuarta menos 9s al cuadrado. Bueno, para resolver esto, pues yo les sugiero que utilicemos la factorización para realizarla. Entonces, por ejemplo, aquí podría ser la factorización del denominador. ¿Qué caso de factorización observamos en el denominador? A ver. Primero podemos observar un factor común que es s al cuadrado. Y después podemos observar una diferencia de cuadrados acá. O sea que todavía podemos simplificar aún más esta expresión. Aquí sería s menos 4. Y acá sería s al cuadrado, s más 3 y s menos 3. Bueno, aquí hacemos ya la sustitución para poder transformar esto con con fracciones parciales. Entonces vamos a tomar s menos 4 y aquí va a ser s al cuadrado s más 3 multiplicado por s menos 3. Bueno, separemos los términos acá. Si ustedes observan, aquí tengo un cuadrado. Eso significa que voy a poner 1 partido s más b partido s al cuadrado para tener dos veces esta misma expresión. Después sería el c, que sería s menos 3, y el d, que sería s más 3. Podemos observar ya una suma de fracciones acá a la hora de utilizar nuestra suma de fracciones. Nos quedaría s al cuadrado, s más 3 y s menos 3. Entonces este solamente lo vamos bajando. S al cuadrado, s más 3 y s menos 3. Ahora, todo esto dividido entre s nos va a dar s por s más 3 por s menos 3. Y eso lo vamos a multiplicar por lo que tenemos aquí arriba. S más 3, s menos 3. Ahora, todo esto dividido entre esto nos va a quedar b, s más 3, s menos 3. Miremos, todo esto dividido acá nos va a quedar c, s al cuadrado, s más 3. Y por último nos va a quedar d, s al cuadrado, s menos 3. Y ese sería prácticamente lo que nos quedaría en la suma de fracciones parciales. Podemos cancelar esto. Los valores que tendríamos para sustituir acá serían S, tomando los puntos críticos, S es igual a 0, porque hacemos de que haría el denominador 0 acá. El otro sería S igual a 3. Y por último, menos 3, tomando este. Y por último sería este S igual a 3 positivo. Muy bien. Entonces vamos a comenzar sustituyendo primero con el S0. Por ejemplo, aquí me quedaría menos 4, pasándonos en este lado de la ecuación. Pues aquí se anula esta expresión porque tenemos S acá. Y aquí no. Aquí tenemos más 3 y menos 3, nos quedaría menos 9b. Aquí se anula, aquí se anula. Entonces ya tenemos una ecuación solamente con sustituir el S0. Vamos con el S menos 3, tenemos menos 1, que sería, vamos a ver,
No, sería menos 7, sería. Menos 7. Al sustituirlo aquí, menos 7. Miremos, acá nos da 0. Acá también nos da 0. Aquí no. Porque aquí tendríamos menos 3 al cuadrado, sería 9. Y aquí tendríamos menos 3 más 3, 0. Ah, no, aquí se volvería 0 también. Aquí nos quedaría 9 y aquí nos quedaría menos 6. O sea que nos quedaría menos 54D. Si, despejando la D, pues nos queda menos 7 partido menos 54. Todavía podemos eliminar signos, nos quedaría 7/54. Vámonos con el S positivo. Ahora aquí sí nos quedaría menos 1 en este lado de la ecuación. Aquí se cancelaría, nos quedaría 0. Al igual que acá. Aquí sí no, aquí sí nos queda 54. C. Y aquí sí quedaría 0. Entonces despejando esto nos queda menos 1 partido 54. Que ya tenemos el valor de C, ¿verdad? Entonces ya tenemos el valor de B, ya tenemos el valor de D, ya tenemos el valor de C. Ahora, ¿qué nos corresponde hacer? Encontrar el valor de A. Podemos despejar la B aquí, nos quedaría 4/9. Ya tenemos el valor de B. Entonces lo único que nos hace falta es encontrar el valor de A. Entonces voy a continuar en la siguiente página. Por favor, si hay dudas, pregunten en este momento. Todo bien, ingeniero, gracias. Muy bien, excelente. Bueno, entonces lo que vamos a hacer para encontrar el valor de A, lo que vamos a hacer es tomar el valor de S, poner S es igual a 1 y sustituir ya los términos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tendríamos 1 menos 3 que nos quedaría menos 4. Aquí ¿cómo se llama? A la hora de sustituir aquí los valores, pues nos va a quedar, vamos a ver si me ayudan ahí con la calculadora. Aquí nos quedaría 4, aquí nos quedaría menos 2 y aquí nos quedaría 1. O sea que esto nos quedaría menos 8A. Miremos el siguiente. A la hora de sustituir los valores acá, tendremos nuevamente menos 8, menos 8B. Miremos el siguiente. Sería 1 al cuadrado, serían 4. 4C positivo. Y por último sería 1 al cuadrado, 1 menos 2. Menos 12D. Y pues lo que vamos a hacer, porque ya conocemos el valor de los otros valores, vamos a Una sustituir. consulta, por ejemplo, ese menos 4 no tendría que ser menos 3, ¿Dónde, dónde, el dónde? primero, El en el primero, principio, ajá, sí, porque es 1 menos 4. sí, es menos 3, tiene razón. Ah, Sí, a la hora de sustituir el 1 es menos 3. Sí, muy bien. Miremos ahora en el B. El B es menos 4 menos. Teníamos el valor de C también. Observando el valor de C que ya lo tenemos identificado. Tenemos que C, ¿cuánto nos quedó? Menos un 54avo. Y por último, el valor de D. El valor de D nos quedó 7/54. Bueno, entonces vamos a operar. Por favor, si me apoyan ahí con su calculadora, ¿cuánto nos quedaría los productos que tenemos aquí? Por ejemplo, 8 por 4/9. Eso nos quedaría 32/9.
A la hora de multiplicar aquí, ¿cuánto nos quedaría? Nos quedaría menos 1,27, 2,27avos, ¿va? Vamos a ver. Sí, en los 2,27avos. Y el último sería 14,27avos. Entonces podemos operar todo esto de una vez, si me hacen favor. ¿Cuánto nos quedaría? A mí el último me salió menos 7,27avos. Aquí, Ujú. menos 7, me Menos dijo. 7. Ah, Menos va. 7,27avos. Ah, sí, 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 tiene razón. A ver, ¿cuánto nos quedaría la operación esta que tenemos aquí? Todo esto. Menos 35 novenos. Menos 35 novenos. Gracias. Bueno, entonces ya podemos operar y sumando en ambos lados a 35 novenos, nos quedaría esto. ¿Cuánto nos queda la operación que tenemos aquí? 8 novenos. Aquí, menos 8 novenos. ¿8 positivo? Digo, sí. 8 novenos. Bueno, ya sabemos, dividimos en ambos lados el menos 8 para encontrar el valor de A. Y aquí nos queda menos 1 noveno. Ya tenemos el valor de A. Entonces ahora lo que vamos a hacer es sustituirlo en la ecuación que teníamos anteriormente, o sea, en esta parte, para poder determinar los valores. Entonces vamos a colocar aquí. Bueno, Ok, disculpe, solo podría regresar un segundito a la diapositiva anterior. claro, claro. Gracias. Muy bien. Entonces, teníamos la transformada inversa de Laplace de esta expresión que tenemos aquí. Y ahorita pues vamos a sustituir los valores de A acá también. Ya como ya conocemos, entonces vamos a sacar la transformada inversa de Laplace de toda esta expresión. A nos quedó que era menos 1 noveno, ¿verdad? Entonces vamos a colocar aquí 1 noveno de S más, ahora el B, que sería, vamos a ver B, 4 novenos positivos. El C, que es menos un 54avo. De S menos 3. Y por último, este sí creo que es lo mismo, solo que positivo. No, era 7, ¿verdad? Sí, 7,54avos. Partido de S más 3. Bueno, entonces ya sabemos de que la transformada de Laplace es lineal, entonces ya podemos optar por ir tomando estos valores que nos quedaron acá y tomarlo aquí un noveno de 1 partido S de la primera expresión, ¿verdad? El otro nos quedaría 4 novenos de la transformada inversa de Laplace de 1 partido S al cuadrado. El otro sería menos 1 partido 54avos de la transformada de Laplace de 1 partido S menos 3. Voy a correr esto para que nos quepa una vez toda la expresión acá. Y por último sería más 7,54avos de la transformada inversa de Laplace de 1 partido S menos 3. Bueno, entonces aquí nos vamos con las tablitas, con las reglas que teníamos anteriormente, ¿verdad? En el último que acabo de poner es ese más 3. Más 3. Ah, perdón. Muchas gracias.
Entonces, la transformada inversa de Laplace de 1 partido S, ¿cuánto es? Según las tablitas que teníamos anteriormente. 1. 1. O sea que es menos 1 noveno por 1. Miremos ahora lo siguiente. ¿Cuánto es 1 partido S al cuadrado? La transformada inversa de 1 partido S al cuadrado. Este nos quedaría, si quieren revisemos para que así lo podamos tener en visión. ¿No? T, así es, exactamente. Es el valor de T. Miremos ahora 1 partido 54. Este ¿a qué sería igual? Este sería igual a un E y tomamos este elevado a la AT. O sea que sería, Más 3. exacto, 3T. E elevado a la 3T. Y el último, que nos quedaría, menos 3T, exactamente. Entonces la transformada inversa de Laplace de S menos 4 partido, vamos a tomar la operación original, S al cuadrado menos 9S, S al cuadrado menos 9S, es igual a todo esto que tenemos aquí. Entonces con eso nosotros ya tenemos la transformada inversa de Laplace ya de una expresión ya más formal. ¿Puedo cambiar de diapositiva? Sí, ingeniero. Va, solo voy a hacer algo porque yo creo que se me movió esta diapositiva que era de aquí. Ahí estamos. Bueno. Y vamos a hacer nuevamente una. Yo quiero que ustedes me guíen ahora qué es lo que vamos a hacer acá. A mí me interesa bastante que aprendamos esta o que vayamos recordando bien esta expresión. ¿Cómo se podría hacer la transformada inversa de Laplace? Por ejemplo, de una expresión que yo tuviera así. ¿Qué creen ustedes que se podría hacer acá? Tal vez separar, ¿no? Bueno, antes de separarlo, creo que lo que podemos hacer primero es elevarlo al cuadrado. Entonces, aquí nos quedaría S al cuadrado más 2S más 1, porque es un producto notable de trinomio cuadrado perfecto. Y al elevar esto al cuadrado nos quedaría S a la 6. Bueno, después de realizar esto, entonces ya comenzamos con lo que dijo su compañera. Empecemos a separar las fracciones que nosotros tenemos aquí. Por ejemplo, S al cuadrado partido S a la 6, 2S partido S a la 6, 1 partido S a la 6, y empezamos a ver si se puede simplificar todavía, porque por ejemplo aquí nos quedaría 1 partido S a la cuarta, aquí nos quedaría 2 partido S a la 5, y acá 1 partido S a la 6. Bueno, entonces aquí nosotros no vamos a hacer parciales, pero sí vamos a trabajar ya directamente con la propiedad lineal. O sea que aquí nos quedaría 1 partido S a la cuarta. Miremos el siguiente. Nos quedaría, como esta es una constante, 2 transformada inversa de Laplace de 1 partido S a la 5 más la transformada inversa de Laplace de 1 partido S a la 6. Bueno, aquí lo que vamos a tener que hacer es ver cómo trabajar esto, porque por ejemplo, yo no tengo 1 partido S a la N, pero sí tengo la transformada, la voy a poner aquí con rojo para que ustedes la observen.
La transformada inversa de Laplace de n factorial partido Sn más 1, que sería igual a t a la n. O sea que esta es la que se representa aquí, ¿verdad? Aquí y acá. Entonces, lo que podemos hacer es pensar en este factorial, porque aquí por lo menos n más 1, yo ya sé que n es 3. Entonces, lo que voy a hacer es poner 1 partido 3 factorial fuera de la transformada de Laplace y acá poner el 3 factorial, para que así no pongamos números ficticios, sino que se puedan cancelar estos, ¿verdad? Lo mismo haríamos acá. O sea, como aquí sería n más 1, el n sería 4. Entonces pondríamos 4 factorial aquí y de igual manera 4 factorial acá, para que se vaya cumpliendo esta regla. Y por último, aquí sería 1 partido 5 factorial, transformada inversa de Laplace de 5 factorial partido s a la 6. Ahora sí ya podemos trabajar, porque todo esto quedaría de la siguiente manera. Por ejemplo, ¿cuánto es 3 factorial? 3 factorial es 3 por 2 por 1, o sea que serían 6. Y este sería un t a la 3, por lo que tenemos aquí, miren, por la estructura que tenemos acá. Por ejemplo, el 2 partido 4 factorial. 4 factorial sería 4 por 3 por 2 por 1. O sea que sería 2 partido 24, simplificado, un doceavo. Multiplicado por t a la 4. Y el último, que sería 5 factorial, 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Sería 120, ¿verdad? Partido 120, ¿así es? Muy bien. Y aquí sería t a la 5. Y aquí ya tenemos nuestra transformada inversa de Laplace. Y así sin ninguna dificultad. Muy bien. Bueno, voy a proseguir. La transformada inversa de Laplace de 2s menos 5. Todo esto dividido, s al cuadrado más 36. Si ustedes observan, esto no se puede simplificar. Este denominador no lo podemos simplificar. Entonces, no lo podemos factorizar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues no se podría trabajar directamente en fracciones parciales. Entonces, lo que vamos a hacer es separarlo. 2s partido s al cuadrado más 36. Y el otro sería menos 5. Vamos a poner menos 5. S al cuadrado más 36. Si ustedes observan, aquí tenemos una constante. Eso lo podemos sacar de la transformada. Nos va a quedar S partido S al cuadrado más 36. Y aquí, por ejemplo, el que podemos sacar es el menos 5. Dejándonos como resultado 1 partido S al cuadrado más 36. Muy bien, ¿a qué se parece esto, muchachos, de la tabla que nosotros hemos trabajado anteriormente? Si quieren lo ponemos aquí abajito o aquí al lado. Que la transformada inversa de Laplace, por ejemplo, de A partido S al cuadrado más A al cuadrado es igual al seno de AT. Y el otro sería la transformada inversa de Laplace de S partido S al cuadrado más 36 es igual a coseno de AT. Recuérdense que esto solamente es un paréntesis para que nos apoyemos en la resolución de esto. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Por ejemplo, la transformada inversa de Laplace de esta escritura, ¿cuánto sería entonces? Sería 2. ¿Y cuánto sería esto? Miramos, se parece a esto lo que tenemos aquí, ¿verdad? Ahí, por ahí. Aquí está. Coseno de 6t, ¿no? El primero Coseno sería de seno 6t. de 6t. Así es, coseno de 6t. Ahora miremos en el otro.
En el otro nosotros vamos a tener que utilizar una transformación porque en el caso de aquí, yo necesito que el valor que tengo aquí sea la raíz cuadrada de lo que tenga acá. Y la raíz cuadrada de 36 es 6. Entonces vamos a poner el 6 acá para poder colocar el 6 también aquí. Ahora sí, ahora ya tenemos una estructura como lo que tenemos acá. ¿Cuánto nos quedaría esta escritura que tenemos aquí? Esto nos quedaría 5/6 de ¿quién? Seno de 6t. Así es, de seno de 6t. Por lo tanto, la transformada inversa de Laplace de 2s menos 5 partido s al cuadrado más 36 es 2 coseno de 6t menos, menos 5/6 de 6t. Con eso ya tenemos nosotros ese tipo de escritura. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo más. Y después vamos a pasar a ver. Solo podría regresar un segundito, disculpe. Sí, claro. Gracias, Inge. Muy bien. Entonces podemos observar, por ejemplo, aquí tenemos la transformada inversa de Laplace de s al cuadrado más 2s más 8 dividido s a la cuarta más 4s al cuadrado. Bueno, algo que podemos observar nuevamente es que no tenemos un caso de factorización en este caso, bien, tenemos factor común, ¿verdad? Es 4s al cuadrado, sí, tenemos factor común, entonces factoricémoslo. Nos quedaría s al cuadrado más 2s más 8. Y aquí nos quedaría s al cuadrado más 4. Bueno, si hacemos separación de parciales, de fracciones parciales, ¿cómo nos quedaría esto? Nos quedaría de la siguiente manera, s al cuadrado más 4. Nos quedaría, por ejemplo, a partido, como aquí tenemos s al cuadrado, va a ser primero s, más b partido s al cuadrado. O sea, primero tomamos el menor y después el posterior. Y noten lo que voy a hacer con este que tengo aquí. Porque obviamente yo no puedo separar este. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner el C, perdón. Y después voy a poner el S, un grado menor que este, que va a ser S nada más la variable D. O sea que eso es lo que vamos a hacer con el último término. Entonces lo que hice fue bajar el grado del valor que tenemos aquí para poder poner el grado 1, un grado menor, y pues esto es lo de este valor que tenemos aquí abajo. Bueno, entonces ya sabemos de que nos quedaría s al cuadrado más 2s más 8, partido s al cuadrado, partido s al cuadrado más 4. Y de este lado, pues a la hora de hacer la suma de fracciones, nos quedaría s al cuadrado más 4. Esto dividido entre esto nos quedaría AS, S al cuadrado más 4. Miremos acá, ahora este dividido entre este nos quedaría B, S al cuadrado más 4. Y por último, esto dividido entre esto nos quedaría S al cuadrado por CS más D. Bueno, podemos eliminar los denominadores sin perder de vista los valores que se pueden sustituir aquí. Por ejemplo, a la hora de igualar esto a 0 y despejar, nos va a quedar que S es igual a 0. Y al igualar este a 0 y despejar, pues aquí nos va a quedar un número complejo que va a ser 2i, porque como, por ejemplo, en el caso, despejando el S al cuadrado nos va a quedar menos 4, y la raíz cuadrada de 4 nos va a quedar
el 2i. Entonces vamos a hacer primero la sustitución de este 0. Vamos a ver, aquí nos quedaría 0, 0, y aquí nos quedaría 8. Ahora miremos en el otro lado. Aquí nos quedaría 0, aquí no. Aquí nos quedaría 4b. Y aquí sí nos queda 0. Entonces, al mirar con s es igual a 0, ya tenemos que 8 es igual a 4. Miremos ahora en el otro. Al sustituir aquí, nos va a quedar... Vamos a ver, vamos a tratar de hacerlo mejor una vez. Nos va a quedar, vamos a ver. Primero sustituyéndolo aquí. 2i al cuadrado. 2i al cuadrado es 4i al cuadrado, o sea, nos quedaría menos 4. Si hay algo que no me entendieron, por favor me preguntan. 2 por i y 2i nos queda 4i. Y el 8 pues queda fijo. Ahora miremos de este lado. De este lado pues ya sabemos de que al igualar esto a 0 pues nos queda 2i, pero al sustituirlo aquí porque está el s más 4 nos queda 0. Al igual aquí nos queda 0, pero aquí no. Aquí nos quedaría menos 4. Aquí c por 2i nos quedaría 2ic. Y más d. Bueno. Y algo que podemos observar acá. Vamos a ver, ¿qué podemos observar para poder realizar aquí? Primero, que todos los números son divisibles dentro de 4. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a dividir todo dentro de 4. Entonces nos va a quedar, por ejemplo, aquí menos 1. Y aquí solamente i. Acá el 8. Y aquí nos va a quedar menos 1 multiplicado por 2ic más d. Bueno, continuando aquí. Podemos operar estos dos. Aquí nos quedaría i más 7. Y aquí nos quedaría... Disculpe, solo ese 8 no sería un 2, como se está dividiendo todo dentro de 4. Tiene razón, disculpe. Tiene mucha razón. Mire, pues. Sí, aquí es 2. Entonces aquí a la hora de operar esto nos queda 1, ¿verdad? Sí, tiene razón. Aquí y a la hora de multiplicar, pues nos va a quedar esto menos d. Bueno, ¿qué más podemos observar aquí? Podemos observar que tenemos una operación compleja. Entonces, ¿cómo trabajamos una ecuación con complejos? Vamos a igualar... Disculpe la interrupción. Ajá. Perdón, solo lo puedo molestar si pudiera solo, antes de dividir todo dentro de 4, digamos, en el 2 que está arriba, tal vez dejarlo como 8, porque la de abajo es donde ya está dividido dentro de 4, digamos. Ah, aquí, sí. Gracias, ingeniero. Miren, pues, ahora lo que vamos a hacer aquí es, vamos a igualar los que tienen i, que sería aquí sería menos 2 y c, y vamos a igualar a los que no tienen el i, ¿verdad? Entonces, aquí podemos observar que al dividir el i por ambos lados, pues se cancela. O sea, este se cancela con este. Entonces, ¿qué nos va a quedar en esta ecuación? Aquí nos va a quedar 1 es igual a menos 2c. Entonces, podemos despejar y nos va a quedar que el c es igual a 1/2. Ya tenemos el valor de c. Ahora, dividiendo los dos dentro de menos 1 o cambiando de posición, pues nos va a quedar que d es igual a 1. Entonces ya tenemos quién es c y quién es d. Ahora lo que nos corresponde es encontrar a. Y para encontrar a, vamos a hacer el s igual a 1 solo para sustituirlo. Voy a proseguir en la siguiente página. Entonces voy a decir s es igual a 1. Entonces si tengo que s es igual a 1, aquí nos va a quedar 1 más 2 más 8.
¿Qué es lo que tenemos aquí? Entonces aquí nos va a quedar, permítame un momentito. Solo voy a sacar los tarritos, permítanme, para que no... Disculpe. Bueno, miremos acá, nos va a quedar, vamos a ver, multiplicando el S, nos va a quedar 1, y aquí 1 más 4, que sería 5. Entonces aquí nos va a quedar prácticamente 5A. Continuando aquí, nos va a quedar el siguiente. 1 más 4, que nos quedaría 5. 5B. Y ahora miremos acá. Aquí nos quedaría 1. Y acá C por 1 es 1 más D. Entonces ahora lo que vamos a hacer es sustituir. Por ejemplo, aquí nos quedaría... ¿cómo nos quedaría? Vamos a ver a la hora de operar esto. Vamos a ver, 8 más 2 más 1 nos quedaría 11, ¿verdad? Ahora miremos aquí el 5A. Vamos a ver si ya teníamos el valor de A. El valor de A no lo teníamos. Entonces ese es el que vamos a encontrar ahorita. Entonces aquí nos quedaría 5A. Y ahora miremos el valor de B. Tampoco, vamos a ver si tenemos el valor de B. Aquí bien, aquí lo podemos tener, ¿eh? A la hora de despejar. 8 partido 4 es igual a B. O sea que nos quedaría que B es igual a 2. Entonces aquí nos va a quedar por 2. Y por último tenemos el C más D. Porque a la hora de multiplicar este C más D, nos va a quedar C más D por el 1, ¿verdad? Entonces C es menos 1/2. Y el D que nos va a quedar, vamos a ver, ¿cuánto nos quedó? Menos 1. Bueno, entonces ya tenemos aquí para poder encontrar el valor de A. Vamos a seguir despejando. Aquí nos va a quedar 5A. Aquí 5 por 2 es 10. Menos 1/2 menos 1. Si me hacen favor de operar, por favor, ¿cuánto nos queda? 10 menos 1/2 menos 1. Vamos a ver, 10 menos 1 sería 9. 9 menos 1/2. 17 medios. 17 medios, ¿verdad? Y sumando en ambos lados nos va a quedar 17 medios. ¿Cuánto nos quedaría esta suma? Serían, vamos a ver, 22 más Solo 10. ese Ajá. 17 medios no tendría que ser positivo donde está en el 5A y después pasarlo a negativo. Ah, sí, vamos a ver. Sí, es positivo. Sí, porque el 10 es mayor que esto, es positivo. Bueno, miremos pues. ¿Cuánto nos quedaría 11 menos 17 medios? 5 medios. 5 medios. Ah, bueno, positivo, ¿verdad? Entonces aquí podemos dividir este 5 en ambos lados. Vamos a ponerlo aquí para cancelarlo. Y pues aquí nos quedaría que A es 1/2. Ya tenemos el valor de A, que es 1/2. ¿Estamos todos de acuerdo ahí? ¿O hay algún valor que haya quedado diferente? ¿O todos estamos de acuerdo ahí? Todo bien de momento, ingeniero. Ah, perfecto. Va, entonces vamos a proseguir con nuestro trabajo. Ya sabemos de que A es 1/2. Entonces ahora solamente vamos a sustituir desde la expresión que teníamos acá. Vamos a copiarla nada más. Vamos a ver aquí. Desde esta. A ver, vamos a solo pasar esta porción para arriba.
Bueno, a la hora de sustituir, esto se queda normal así como está. Ahora miremos en este caso. A ya sabíamos que es un medio de S. Ahora miremos en el caso de B. B, ¿cuánto nos quedó? 2. 2 partido S al cuadrado. Y acá, este sería C, que era, vamos a ver cuánto era C. Menos un medio de C. De S, perdón. Un medio de S. Más. ¿Quién es D? D es menos 1. Entonces ponemos menos 1. De una vez. Menos 1. Aquí va a ser S al cuadrado más 4. Bueno, entonces vamos a analizar ahora en el caso de lo que tenemos aquí para poder encontrar estos valores que tenemos aquí de la transformada inversa de Laplace. Porque teníamos la transformada inversa de Laplace de esto. Entonces aquí nos va a quedar la transformada, como es lineal esto, ¿verdad? Entonces nos va a quedar la transformada inversa de Laplace. Podemos sacar el 1 medio de 1 partido S. Miremos ahora aquí. Podemos sacar el 2 y la transformada inversa de Laplace de 1 partido S al cuadrado. Ahora miren cómo vamos a trabajar esto, porque esto sí va a variar aquí en esta expresión que tenemos acá. Porque aquí voy a separar términos. O sea que me va a quedar, podemos aquí colocar menos 1 medio de la transformada inversa de Laplace de S partido S al cuadrado más 4, o sea, lo estamos separando, ¿verdad? Y el otro que nos va a quedar, voy a mover esto un poquito para acá para que nos quede espacio. Y aquí nos va a quedar menos 1. No, menos la transformada inversa de Laplace de 1 partido S al cuadrado más 4. Aquí ya tenemos los términos. Entonces vamos ahora a sacar los valores que tenemos aquí. Aquí nos va a quedar un medio. ¿Cuánto es la transformada inversa de Laplace de esto? Vamos a ver. Esto es 1, ¿verdad? Aquí nos va a quedar 2. ¿Cuál es la transformada inversa de Laplace de esto? T. T. Ajá. Menos 1 medio. Ahora miremos en el caso de aquí. ¿Quién sería acá? El coseno de 2T. Así es, muy bien. Ahora observemos en este caso, ¿verdad? Porque aquí sí necesito que, como aquí tengo 1, yo necesito la raíz cuadrada de este acá. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer es poner aquí 1 partido 2 factorial y así ya tengo el 2 factorial en este lado. ¿Y cómo nos quedaría en este caso? 2 factorial es 2. Entonces ya ponemos de una vez 2. ¿Y cuánto sería esto entonces? El seno de 2T. Ahí estamos. Ya tenemos nuestra transformada inversa de Laplace en este tipo de descomposiciones. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿O hay alguna Sí, todo claro. Todo perfecto. claro. Va. Entonces, les quiero comentar de que en este caso que ya estamos trabajando aquí, pues ya podemos observar algunos patrones que nos van a servir. Entonces, por ejemplo, en el caso de las expresiones que nosotros tenemos aquí, podemos tener algunos ejercicios del primer teorema de traslación, que eso es lo que vamos a ver ahorita, el primer teorema de traslación. Entonces, el primer teorema de traslación ya sería un poquito para ir avanzando a lo que nos va a trabajar aquí la transformada de Laplace. Pues vamos a comenzar con esto. Voy a colocar aquí, primer teorema de traslación. Bueno, en cuanto al primer teorema de traslación, nosotros tenemos que observar. Por ejemplo, si yo tuviera
la transformada inversa de Laplace de E a la t de f de t, pues nosotros ya habíamos hablado de que esto iba a ser igual en el caso de la integral de 0 a infinito de e menos st, y por ejemplo en el caso aquí que tengo e a la t, pues sería multiplicado por e a la t por f de t de dt. Bueno, podemos hacer una suma de exponentes acá porque esto se está multiplicando. Entonces nos va a quedar que la exponencial natural, aquí tenemos una suma, pero también tenemos un factor común que podemos observar, que es la letra t. Y el signo negativo, pues lo podemos utilizar a conveniencia de nosotros, o sea que nos puede quedar menos s menos a multiplicado por t. O sea, el factor común es t, también saqué el signo negativo. Y como aquí nos iba a quedar menos s más t, yo necesito que el s sea positivo, entonces le saqué el negativo. Multiplicado por f de t. dt. Bueno, entonces, si nosotros observamos muy bien, en cuanto a nosotros lo que trabajamos con la transformada inversa de Laplace, cuando teníamos una expresión aquí, por ejemplo, si yo tuviera solamente la, entonces nos iba a quedar que era la transformada era f de s de a, pero como acá tengo s menos a, eso significa que nos va a quedar que f va a ser s menos a. Y ahí llegamos al primer teorema de traslación. Que si yo tengo la transformada inversa Laplace de e a elevado a la at, de f de t, nos va a quedar que es f s menos a. En otras palabras, ¿cómo podemos verlo? Por ejemplo, podría ser la transformada inversa de Laplace de la exponencial natural de a a la t multiplicado por ft. Esto nos va a quedar la transformada de f de t. Y vamos a colocar esto, miren, que s va a ser, va a tender a ser s menos a. O sea, este sería prácticamente el primer teorema de traslación que nosotros tenemos aquí, que eso es lo que nos va a servir. Vamos a hacer algunos ejemplos para que ustedes lo observen y así poder ejemplificar este teorema. Vamos a ver. Por ejemplo, en el caso que yo tuviera la transformada inversa de Laplace de E5t y multiplicado por t a la 3, entonces nosotros podemos ver cómo trasladar esta situación acá. Si ustedes miran, aquí tenemos un exponente. Esto sería como decir la transformada inversa de Laplace de t al cubo. Y este 5t que tenemos acá lo vamos a poner así, miren. S va a tender a ser S menos 5. O sea, esto es lo que vamos a hacer cuando miremos un exponente, una multiplicación de un valor de 5t, vamos a hacer esta sustitución aquí. Bueno, entonces, ¿cuánto sería la transformada inversa de Laplace de t a la 3? A ver, si alguien puede observar ahí. Pues la transformada inversa de Laplace nos va a quedar el exponente 3 factorial. Y abajo, ¿cómo nos va a quedar? N más 1. ¿Cuánto es n más 1? N es 3, entonces nos va a quedar 4. Pero esto todavía sigue estando aquí. Miren, el S menos 5. Ahora, ¿cuánto es 3 factorial? 3 por 2 por 1 es 6. Ahora observemos, ya vamos a hacer la sustitución. En lugar de poner S, vamos a poner S menos 5. Que aquí nos va a quedar S menos 5 elevado a la 4. Y esa sería la transformada inversa de Laplace de E a la 5 por T a la 3. Esa sería la transformada inversa de Laplace. Como les digo, aquí estamos utilizando ya el teorema el primer teorema de traslación. Al momento de observar este 5 a la t, entonces yo ya sé que tengo que hacer esto. Es lo que estamos viendo aquí. Cuando yo tenga un e a la t multiplicado por una función, yo ya sé que tengo que hacer esta sustitución para que sea más sencillo.
Por ejemplo, miremos otro. Ingeniero, solo una consulta. Sí, sí. Ahí estamos hablando de transformada inversa o es una transformada de Laplace normal, digamos. Es una transformada normal. Ese es el primer teorema de la traslación de la transformada inversa, de la transformada de Laplace. No es inversa, solo transformada. Ah, ok. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, miremos en el caso de acá. Por ejemplo, si yo tuviera la transformada, disculpen si no sé si mencioné inversa en esto que resolví. Sí, había mencionado inversa. Sí, dije, perdón, disculpen. Si no miran el -1, no es inversa. Miremos la exponencial natural elevado a la 2t multiplicado por coseno de 4t. Bueno, aquí podemos hacer ya el primer teorema de traslación. ¿Cómo nos quedaría el primer teorema de traslación aquí? Observemos. Nos va a quedar la transformada de Laplace de coseno de 4t. ¿Y cómo dejaríamos aquí en este caso? S tiende a qué? ¿A qué vamos a colocar aquí? Ah, ese no es 2, ¿no? S más 2. Más 2. ¿Va al cuadrado o no va? Sí, lo que pasa es que recuerde que, mire, pues, por ejemplo aquí, si nosotros tenemos A, yo le voy a restar S menos A. Pero como aquí tengo menos 2, entonces va a ser S menos menos 2, o sea que nos va a quedar positivo. ¿Ya? Bueno, ¿cuánto sería la transformada de coseno de 4t? La transformada. A ver. Es S partido S cuadrado más 16, ¿no? Así es, excelente. S partido S al cuadrado más el cuadrado de 4, que sería 16. Pero esto va a ser evaluado de S, que tiende S a S más 2. Entonces, ¿cómo nos quedaría ya nuevamente esto, ya sustituyendo el S más 2? Nos va a quedar S más 2 sustituido por S más 2 al cuadrado más 16, que esa sería la transformada inversa de Laplace de esta escritura que tenemos en este caso. La transformada de Laplace, perdonen si menciono inversa, pero como hemos estado haciendo la transformada inversa, estoy agregando la inversa además. Solo es la transformada. Si no tiene -1, recuerden que solo es la transformada. ¿Estamos claros en esto? ¿Hay alguna duda? ¿No hay dudas? ¿No? No, ninguna, todo claro hasta el momento. Bueno, ahora sí voy a hacer la transformada inversa de Laplace haciendo la parte del primer teorema. O sea, ¿cómo nos quedaría la transformada inversa de Laplace de esta escritura? Pues sería la parte inversa, ¿verdad? Por ejemplo, la transformada inversa de Laplace de f de S menos A, o también que podemos representarlo así, de la transformada inversa de Laplace de f de S, siempre que evaluemos de S menos A, va a ser igual a A a la T, Ft. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer aquí como un ejemplo? Comencemos con uno sencillo y después vamos llegándole a un poquito a lo complejo. Por ejemplo, que nosotros digamos la transformada inversa de Laplace de, pongamos aquí, vamos a ver. De 1 partido S a la 5.
de S menos 3 elevado a la 5. Va. ¿Cómo podríamos hacer acá? Como aquí tengo este S menos 3, yo necesito ver cómo escribir esto de forma que podamos utilizar la transformada inversa de Laplace con este desfase, este corrimiento que nosotros tenemos acá, esta traslación. ¿Qué podemos hacer aquí? A ver, ideas jóvenes. Lo que primero podemos hacer aquí es hacer esto, miren. Tenemos el desfase, entonces hagamos esto. 1 partido S. ¿Y aquí qué tendría a ser S? S a la 5, que sería aquí. Aquí tendría a ser S. A ver. A S menos 3. O sea, lo que hice fue quitar el S menos 3 y solo dejarlo como S. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Bueno. Por el momento no, gracias. ¿Qué podemos hacer entonces aquí? Necesito que este tenga para que se pueda operar, necesito que aquí tengamos un exponente. ¿Qué exponente tendríamos que tener aquí? A ver si se recuerdan. Ahí no tendría que ser un 4 factorial. Excelente. Entonces vamos a poner un 4 factorial acá y vamos a ponerlo también de esta manera. O sea que aquí nos quedaría 4 factorial S a la 5, recordando siempre que esto está evaluado en S menos 3. Bueno, si nosotros hacemos esto, pues nos va a quedar un cuarto de ¿quién? Pues esto nos va a quedar un cuarto de ¿quién? De E elevado a la ¿qué? A este valor que tengo aquí, 3T. Y ahora sí, la transformada inversa de Laplace de esto, ¿cuánto sería? T elevado a la ¿qué? A la 4. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, ¿cuánto es 1 partido 4 factorial? Un 24avo. Un 24avo. Excelente. Entonces, ahí ya tenemos la transformada inversa de Laplace de esto. Transformada inversa de Laplace de esta escritura. Y ahí ya estamos. Bueno. Pasemos ahora una que tenga fracciones parciales, porque este sí ya va aumentando un poquito más su complejidad. Por ejemplo, si yo tuviera la transformada inversa de Laplace de S partido S al cuadrado más 6S más 11. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Bueno, lo primero que vamos a hacer, porque yo necesito que me quede la expresión como una traslación. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar la completación de cuadrados. Vamos a ver. ¿Cómo nos quedaría esto como una completación de cuadrados? Podríamos escribir S, aquí S al cuadrado más 6S. Entonces, lo que voy a hacer es, para que sea un trinomio cuadrado perfecto, voy a poner el 9. Y para que me quede el 11, entonces vamos a separarlo como un 9 más 2, porque 9 más 2 es 11, ¿verdad? Entonces, así ya nos queda un trinomio cuadrado perfecto en esta escritura que yo tengo aquí, miren. Entonces, aquí esto nos quedaría S más 3 al cuadrado, más el 2 que venimos arrastrando. Bueno, prosigamos. En este caso, podemos hacer algo más aquí. Vamos a observar que podemos poner aquí, si yo puedo agregar valores aquí como lo hice, o separar valores como lo dice aquí, también lo podemos hacer en este lado. Podemos poner un más 3 y un menos 3. Porque más 3 menos 3 nos queda 0. ¿Por qué necesito este S más 3?
porque así ya tengo el desfase acá. Ese sería el S más 3. Entonces vamos a separar. Yo necesito que esto me vaya quedando aquí, que es lo que estamos buscando. Entonces nos va a quedar la transformada inversa de Laplace ¿de quién? De S más 3 partido S más 3 al cuadrado más 2. Ajá. Ahora miremos en el otro lado cómo nos quedaría. Menos, ya puedo sacar este 3. La transformada inversa de Laplace, ¿de quién? Aquí nos quedaría 1 partido S más 3 al cuadrado más 2. Bueno, entonces podemos observar que aquí ya podemos tener el desfase, ¿verdad? ¿Cómo nos quedaría el desfase entonces en este caso? La transformada inversa de Laplace sería S partido S al cuadrado más 2, siempre que en este caso vamos a poner que el desfase va a tender que ser que sea S más 3. Y ahora miremos aquí cómo tendría que ser, porque también vamos a hacer un desfase aquí, ¿verdad? Porque aquí tendríamos que hacer el desfase. Sería la transformada inversa de Laplace de 1 partido S más 2, S al cuadrado más 2, siempre que este S tienda a ser S más 3. Ahora, notemos aquí una diferencia, porque aquí tengo S y aquí tengo 1. Entonces yo necesito aquí la raíz cuadrada de este. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 2? Pues lo vamos a poner como raíz de 2. Pero también lo vamos a poner aquí abajo, la raíz de 2, para que así se puedan cancelar. Bueno, entonces, ¿cómo nos quedaría la transformada de Laplace de esta escritura? Podemos observar ya el corrimiento que sería la exponencial natural con el opuesto de este, de menos 3t. ¿Y cuánto sería la transformada inversa de Laplace de esto? Vamos a ver. La transformada inversa de Laplace de esto. El coseno de 2t, no, o de 1. De la raíz. De la raíz. De la raíz de 2 y el t afuera. Miremos ahora en este caso. Aquí nos va a quedar menos 3 raíz de 2. Vamos a poner nuevamente porque tenemos una traslación acá. E menos 3 a la t. ¿Y cuánto sería en este caso la transformada inversa de Laplace de esto? El seno de la raíz de 2. De la raíz de 2t. Ahí estamos. Ahí está la transformada de Laplace de esta escritura que nosotros tenemos acá. Miren, ya estamos utilizando el primer teorema de traslación y con eso ya estamos llegando a esta parte. ¿Estamos claros aquí, jóvenes? No sé si hay alguna duda. Yo sí tengo una duda. A ver. En la primer parte, ¿por qué fue que sumó y restó 3? Ah, ya. Mire, pues es que como si usted observó aquí, yo tengo un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, como yo acá tengo S más 3, yo necesito que la escritura que tenga acá también me quede este S más 3 que tengo aquí para poder hacer esta división. Entonces, lo que hice fue, como acá tengo 3, entonces voy a sumar 3 y voy a restar 3 para que esto no sea un ficticio, porque más 3 menos 3 me queda 0. Entonces, es como que tuviera esto. Pero como yo necesito que me quede el desfase para poder hacer lo que yo hice aquí, entonces yo le sumé más 3 y le resté menos 3. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Ese mismo S más 3 sería el valor de S ahora, ¿verdad? Ajá. Fue que sumó y restó ahí arriba. Exacto. Así es. Gracias. Sí. Muy bien. Bueno, miremos otro. La transformada inversa de Laplace de 1 partido S menos 1 elevado al cubo más 1 partido S al cuadrado más 2S menos 8. Bueno, observemos. ¿Qué podemos hacer aquí? A ver, ideas.
Por ejemplo, el primer término no tengo ningún inconveniente. En el primer término. Pero en el segundo término sí tengo un inconveniente, porque yo necesito que el desfase, que tengamos un desfase acá. Entonces lo que vamos a hacer es buscar la manera de dejar una escritura similar acá. Lo mismo que hicimos en el caso anterior. Yo necesito que quede un trinomio cuadrado perfecto. Entonces voy a poner s al cuadrado más 2s. ¿Cuál sería el trinomio cuadrado perfecto? Esto de aquí ponerle un más 1, ¿verdad? Entonces, si yo pongo un más 1, ¿cómo tendría que quedar para no afectar este 8? Pues yo tendría que poner aquí un menos 1, menos 8. Para que así se cancelen los 1, ¿verdad? Ahora observemos cómo nos quedaría esto. Ya simplificado. Pues aquí nos quedaría en esta parte un trinomio cuadrado perfecto. Que sería s más 1 elevado al cuadrado. ¿Y cuánto es menos 1 menos 8? Es menos 9. ¿Sí? Entonces ya tenemos ya podemos separar términos. Podemos poner la transformada inversa de Laplace de 1 partido s menos 1 elevado al cubo más la transformada inversa de Laplace de... recordemos algo. Si yo tengo aquí s más 1, yo voy a necesitar de la misma manera que me quede en el otro lado. Entonces, observemos qué podemos hacer aquí. Bueno, vamos a dejarlo ahorita por el momento así. Vamos a ver después qué podemos hacer. S más 1 al cuadrado más menos 9. Bueno, hagamos el desfase aquí. El desfase, la relación, ¿cómo nos quedaría? 1 partido S al cubo, siempre que S sea, ¿quién? S menos 1. Miremos ahora aquí en este lado. Tenemos la transformada inversa de Laplace. ¿De quién? De 1 partido S al cuadrado más 9. Siempre que S sea, ¿qué? S más 1. Bueno, observemos entonces aquí. Tenemos la situación de que yo necesito que el exponente de acá sea ¿qué? ¿Quién tendría que ser el numerador de aquí? Un 2 factorial. 2 factorial. Entonces voy a poner 2 factorial aquí y voy a poner el 2 factorial acá también. Miremos ahora en este otro lado. Si yo tengo s al cuadrado más 9, ¿qué valor tendría que estar aquí? Un 3. Un El 3. 3, así es. Entonces vamos a poner un tercio acá. Y acá quedaría 3 partido s al cuadrado más 9. Aquí nos va a quedar s más 1. Bueno, entonces, 1 partido 2 factorial es 1 partido 2. Aquí tenemos ya, como tenemos una traslación, nos va a quedar e elevado a la ¿qué? Aquí sería el opuesto de esto multiplicado por t. O sea que nos quedaría t nada más. ¿Y cuánto sería la transformada inversa de Laplace de esto que tengo aquí adentro? Nos quedaría t al cuadrado. Observemos ahora en el otro lado. Tenemos un tercio. Como tenemos un desfase aquí, va a ser el signo opuesto de este, menos 1 por t, menos t. Y ahora 3 partido hacia el cuadrado más 9, ¿cuánto nos quedaría? A ver. Seno de 3t. Sería el seno hiperbólico. Seno hiperbólico de 3t. Ahí estamos. Ahí está. ¿Estamos claros ahí, jóvenes? Hiperbólico? ¿Perdón? ¿Por qué seno hiperbólico? Y bueno, revisemos la tabla. Si revisa la tabla, miremos la transformada inversa de Laplace. ¿A qué es igual el seno hiperbólico de t? Lo vamos a copiar aquí. El seno hiperbólico
de t, no, perdón, seno hiperbólico de kt es igual a la transformada inversa de Laplace de ¿quién? De k partido s al cuadrado menos k al cuadrado. Pero ahí es un s cuadrado más 9, o se confundió y es menos 9, s cuadrado menos 9. Ah, sí, es menos 9, es que aquí tenemos menos, ¿ven? Sí, es menos 9. Por eso es hiperbólico. Ahí estamos. Tengo una pregunta. ¿Es hiperbólico cuando es inversa en Laplace? O sea, por ejemplo, si yo tengo s al cuadrado, aquí un número k, y aquí tengo el mismo valor acá, solo que este está elevado al cuadrado, y tengo s al cuadrado menos k al cuadrado, entonces ese es hiperbólico. Ahora, en el caso que fuera más, ahí sí es seno normal, bueno, que esa era la diferencia. Sí. Gracias. Muy bien. Excelente. Vamos a observar entonces ¿cómo se llama? El segundo teorema de traslación, que es lo que vamos a ver ahorita. En este caso, para el segundo teorema de traslación, vamos a trabajar un poquito el escalón unitario. Ahorita ya vamos a enlazarlo con lo que yo necesito que nosotros estemos estudiando. Entonces, nosotros hemos hablado de que podemos hablar de señales que se puedan conectar o desconectarse, que era lo que habíamos hablado cuando iniciamos el curso de funciones de teoría de sistemas. Entonces, por ejemplo, habíamos hablado de que si nosotros teníamos un voltaje y ese voltaje lo conectábamos, pues teníamos un valor que podía subir desde 0 hasta 1 o desde 0 hasta el valor que nosotros teníamos. Entonces, nosotros trabajamos acerca de el escalón unitario, que era una representación que teníamos nosotros aquí. Entonces, ¿cómo definimos este escalón unitario? Nosotros habíamos visto que el escalón unitario, pues teníamos 0, siempre que el valor estuviera desde 0 igual hasta el valor A, porque la A va a ser la activación, ¿verdad? Y va a ser 1 cuando ya se activaba esto. O sea, en este caso nosotros teníamos este tipo de traslación de esta manera. Por ejemplo, si yo tuviera el escalón unitario de U a la T, recordemos cómo era esto en tipo gráfico. En el tipo gráfico nosotros teníamos, por ejemplo, nuestra recta numérica, nuestro plano cartesiano aquí, y teníamos que, por ejemplo, aquí va a ser desde 0 hasta el 0 que tenemos aquí, porque no tenemos un valor que esté sumando a t, o sea que a va a representar el 0, y después en 1 ya teníamos nuestro enlace. Esto aquí eran los valores que nos iban a quedar para el escalón unitario. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos un desfase? Por ejemplo, O t menos A. Eso es lo que nosotros trabajamos hace unos días. Hace unas semanas, mejor dicho. Ese UT-2. ¿Cómo nos quedaría este tipo de gráfica? Pues aquí va a haber una traslación de la gráfica. Vamos a ver. O sea, la gráfica va a ser 0 ¿hasta cuándo? Hasta que lleguemos a tener el 2. Todo esto va a ser 0 y en 2 ya tenemos nuestro escalón unitario, porque ahí fue donde se activó este valor. Entonces ahí es donde nosotros podemos observar el tipo de gráfica. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasaría si a mí me dijeran que la señal que yo tengo es esta? Vamos a ver. F de t es igual a seno
de t multiplicado por el escalón unitario de t menos 2pi. ¿Cómo sería la gráfica en este caso? Bueno, va a ser 0, ¿dónde? Va a ser 0 desde 0, incluyéndolo, hasta 2pi. ¿Y cuándo va a ser? Aquí no hablaríamos de 1 porque el valor que está multiplicando el escalón unitario va a ser seno de t. ¿Cuándo sería seno de t? Va a ser desde 2pi, cuando sea mayor de 2pi. O sea, si nosotros miramos esto en gráfica, ¿cómo nos quedaría? Si nosotros miramos esto en gráfica, nos quedaría de esta manera. Vamos a ver. Como tenemos ya una expresión trigonométrica, entonces los valores que tenemos en t van a ser trigonométricos. Entonces vamos a poner, por ejemplo, aquí pi medios. Aquí vamos a poner pi, 3pi medios, 2pi, 5pi medios. Aquí sería 3pi, 7pi medios. Y aquí sería 4pi. Bueno, entonces vamos a poner la amplitud que sería la activación desde 1 hasta, desde menos 1 hasta 1, que es 1 positivo. ¿Cómo nos quedaría entonces la gráfica? Habíamos dicho que iba a ser 0 hasta que llegáramos a 2pi. Entonces venimos, trazamos nuestra gráfica, hasta aquí es 0. Hasta aquí es 0. Y aquí, como va a ser seno de 2t, ¿cómo sería entonces lo que nos quedaría? Pues a partir de aquí tendríamos la parte de poder realizar el valor de seno de t, que sería una gráfica sinoidal, ¿verdad? Y esto continúa infinitas veces. Así es como nosotros tenemos esta escritura que podemos tener en este caso. Bueno, entonces, ¿alguna duda en cuanto a lo que acabo de explicar? Por favor, pregunten. ¿Pero todo está claro? Si fuera un coseno, la gráfica sería diferente, ¿verdad? Sí, la gráfica sería diferente. Porque aquí, en este caso, tendríamos que comenzar desde la amplitud, ¿verdad? O sea que aquí se subiría, por ejemplo, voy a hacer, por ejemplo, el coseno. Aquí subiría acá y después iríamos así. Gracias, Inge. Muy bien, no tenga pena. Bueno, entonces observemos el segundo teorema de traslación, porque el segundo teorema de traslación está vinculado a este escalón unitario. Aquí vamos a ver cómo se va a trabajar esto. Vamos a comenzar definiendo la situación así. Ft menos a por el escalón unitario de t menos a. Bueno, si nosotros escribimos esto en términos de la definición de la transformada, nos va a quedar menos st de la función ft menos a por el escalón unitario de t menos a de t. Bueno, aquí vamos a tener una situación, vamos a poder separar, porque como hay un escalón unitario, podemos separar desde 0 hasta el valor de a, según este criterio que nosotros establecimos aquí. Miren, esto nos va a ayudar a comprender esto. Entonces vamos a poner de 0 hacia a, perdón, de e menos st de ft menos a del escalón unitario de t menos a. Pero aquí, esto es importante señalarlo, que aquí estamos hablando desde 0 cuando esto es pertenece a lo que nosotros señalamos aquí. Miren, es 0 en esta situación. Voy a correr esto un poquito porque no me acaba de ver acá. Vamos a ver. Aquí nos va a quedar más la integral. Vamos a ver, lo puse con rojo. Más la integral. Ahora sí, ¿cómo sería la otra definición de la otra integral?
como aquí terminamos hasta A, entonces va a ser desde A hasta infinito, ¿verdad? De E, ST, FT menos A, multiplicado por el escalón unitario de T menos A, pero aquí es importante, vamos a correr porque no cabe. Aquí hay que agregar el DT porque estamos haciéndolo por medio de DT. Y aquí es importante señalar que esto pertenece cuando el valor de T es mayor que A. Bueno, entonces prácticamente con lo que estamos trabajando aquí podemos ver, observar que tenemos vamos a poder trabajar con una transformada que sería una integral acerca de que se tendría que hacer por partes, ¿verdad? Porque si resumimos todo esto nuevamente, lo que acabamos de escribir aquí, pues llegaríamos a lo siguiente. La integral desde A hasta infinito de E menos ST de F T menos A de DT. Entonces, esto es como escribir esto por los términos que estamos teniendo aquí, miren. O sea, se resume en esta escritura que nosotros tenemos acá. Entonces podemos trabajar esto con la integración por partes. B es igual a T menos A y DB y DT, perdón, va a ser igual a DB. Entonces ya sabemos de que en una se integra y en otra se deriva. Entonces si derivamos acá nos va a quedar DB, perdón. Y aquí nos va a quedar, bueno, ya sabemos aquí nos va a quedar DT. Y la derivada de una constante 0. Y a la hora de operar esto, pues nos va a quedar B y acá T. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto por partes? Digamos a la escritura de que la integral, por ejemplo, acá vamos a, solo la transformada inversa de Laplace, lo voy a volver a escribir aquí para que no nos vayamos perdiendo, de ft menos a de ut menos a es igual a la integral definida desde 0 hasta más infinito. Si nosotros sustituimos los valores, pues ya llegaríamos a tener menos s b más a multiplicado por f de b. Ahora, en este caso va a ser de b. Sería una constante, la podríamos sacar de la integral desde 0 hasta infinito de s, perdón, lo vamos a ver aquí. Lo que vamos a sacar aquí, perdón, aquí lo había colocado mal. Vamos a separar los términos aquí. Aquí va a quedar la exponencial natural. Si nosotros separamos, multiplicamos esto, nos va a quedar esta parte que tengo aquí, miren. Menos SB menos AS. O sea, multiplicando el S por este. Y el que sería, si separamos términos, nos va a quedar menos SB multiplicado por AS. O sea, separándolos por términos. Entonces, la constante aquí sería solamente esta, ¿ven? Porque aquí tenemos AS, aquí tenemos el B que está en valor que tenemos aquí. Entonces, aquí sería menos AS, que sería la constante. ¿Cómo nos quedaría la integral en este caso? Nos quedaría E menos SB de la función. Bueno, entonces aquí tenemos AS. ¿Y qué sería esto que nosotros tenemos acá? Pues nada más que la transformada de Laplace de f de t. Entonces aquí estaríamos
con el segundo teorema de traslación. Miremos un ejemplo. Por ejemplo, si tuviera la transformada, disculpen si nuevamente utilizo términos de transformada inversa, pero a veces uno se acostumbra con esto. De este valor multiplicado por el escalón unitario de t menos 2. Vamos a ver, ¿cómo nos quedaría esto? Pues va a ser simple. Ya teniendo en presente el teorema que tenemos acá, pues ya es fácil poder aplicarlo. Nos va a quedar E elevado ¿a quién? Aquí nos quedaba AS, pero ¿quién es A? Es el valor que tenemos aquí, que sería 2. Menos 2S multiplicado por la transformada inversa de Laplace de esta escritura que tenemos acá. Multiplicado por la transformada de Laplace de esta escritura que tenemos acá. Pero notemos que lo que vamos a escribir en el valor que tenemos aquí es f de t, no es f de t menos a. Entonces aquí va a ser el valor que tenemos acá elevado al cubo. O sea, va a ser f de t. No sustituyamos. T al cubo. O sea, prácticamente no tomo el desfase. El desfase está aquí, miren. T al cubo. ¿Y cuál es la transformada de Laplace de este valor que tenemos acá? Pues va a ser 3 factorial partido n más 1, que sería 4. Bueno, entonces operemos. ¿Cuánto es 3 factorial? 3 por 2 por 1 serían 6 multiplicado por s menos 2s partido s a la 4. Y ahí tengo la transformada de Laplace ya utilizando el escalón unitario. Miremos uno más. La transformada de Laplace del escalón unitario de t menos 1. De t menos 5, perdón. Bueno, entonces, ¿quién sería f de t acá? A ver si podemos identificarlo. ¿Quién sería f de t aquí? ¿Quién está multiplicando a u de t? Pues... T menos 5 sería, ¿no? No, el f de t es el valor que está multiplicando al escalón unitario. El valor que está multiplicando al escalón unitario sería el 1. O sea, que aquí sería como decir 1 por esto. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ya, está bien. Va, entonces, ¿cómo nos quedaría acá? La transformada inversa, la intransformada de Laplace de u de t menos 5 nos quedaría de la siguiente manera. El valor de desfase, el a, representaría en este caso al 5. Entonces nos va a quedar e elevado al desfase. ¿Quién es el a? Es 5. Entonces nos va a quedar menos 5s. Por la transformada inversa de Laplace de la función. ¿Quién es la función en este caso? Va a ser 1. A ver, ¿cuál es la transformada de Laplace de 1? Es 1 partido ¿quién? S. Entonces podemos multiplicar esto y nos va a quedar e menos 5s partido s. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda? Por favor pregunten sin ningún problema. ¿Hay dudas? Yo creo que Todo no. claro por el momento, creo. Tal vez si pudiéramos hacer otro ejemplo, ¿no? Va, está bien. Hagamos uno donde tengamos, por ejemplo, expresiones trigonométricas. Por ejemplo, seno de t multiplicado por u t menos 2pi. Bueno, miremos pues. Si quieren podemos separar aquí quién es f de t. F de t pues podría ser seno de t. ¿Y quién sería a? A pues sería el valor que esté desfasándose, o sea el 2pi. Para que así lo podamos identificar bien. Bueno, entonces ¿cómo nos quedaría esta escritura?
Pues nosotros podríamos observar que nos quedaría el exponencial de menos 2 pi s por la transformada de ¿quién? De f de t. ¿Quién es f de t? Seno de t. Entonces aquí nos va a quedar 2 pi s. ¿Y quién es la transformada de Laplace de seno de t? Eso sí lo trabajamos hace... no es hiperbólico, pero ¿cuánto sería el seno de t? A ver si recordamos. Como el valor que está multiplicando a t es 1, ¿cómo nos quedaría? 1 partido ¿quién? ¿Es el cuadrado o no? Es al cuadrado más 1, así es. Entonces multiplicamos esto, nos va a quedar menos 2 pi s partido s al cuadrado más 1. Y esta sería la transformada inversa de Laplace de esta escritura que nosotros tenemos. Ya utilizando el segundo teorema. ¿Alguna duda? No dije gracias. Muy bien. Yo tengo una. En la Sí. E, ¿por qué es menos 2 pi s? No tendría que ser positivo. No, aquí se toma, si usted observa aquí en la parte de la demostración, vamos a ver, si usted observa aquí, el valor aquí es A. Entonces, aquí se pone menos A. O sea, el valor que estamos tomando aquí va a representar a este valor que tenemos acá. Entonces, en este caso, como nosotros tenemos menos 2 pi, vamos a tener menos 2 pi aquí. ¿Sí? Gracias. ¿Observa su signo no? Ah, es el otro, ¿verdad? Ah, no, sí estamos aquí. Perdón, ¿alguien habló de último? ¿No lo escuché? Solo preguntar si siempre conserva su signo entonces. Sí, así es. Bueno, miremos una más y pasamos a ver inversas con el segundo teorema. Por ejemplo, la transformada de Laplace. No, miremos, pues. Vamos a poner primero la función. F de t va a ser igual a 2 menos 3 escalón unitario de t menos 2 más el escalón unitario de t menos 3. Muy bien. Si nosotros hiciéramos esto en parte gráfica, ¿cómo nos quedaría? A ver, porque aquí tenemos dos escalones. Eso va a producir dos cambios en esto. Por ejemplo, en el caso de esta escritura, vamos a tener el primer valor que comienza con 2. O sea, no vamos a comenzar con 0, sino con 2. Y vamos a tener nuestra altura en 2. Y ahí comenzaría el salto, ¿verdad? ¿Hasta dónde tendríamos que llegar aquí? Hasta 2, por este valor que tenemos aquí. O sea que aquí tendríamos 1 y 2. ¿Y qué pasaría en el caso de este valor? Como tenemos 3 negativo, entonces vamos a partir de este valor, vamos a bajar 3 unidades. 1, 2 y 3. Hasta que lleguemos al valor de 3. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos otro salto. Y en el salto, ¿qué valor está multiplicando a este escalón unitario? El 1. O sea que vamos a subir 1. Y eso sería infinito. O sea, la gráfica que nos quedaría sería esta que nosotros tenemos acá. Podemos poner punteado de que esto se va saltando de esta manera. Bueno, teniendo presente ¿cuánto sería la transformada inversa de Laplace de 2 menos 3u, t menos 2 más u, t menos 3? Miremos que aquí ya tenemos nuestra señal, entonces la transformada inversa de Laplace de esta señal, ¿cuál sería? Pues como es la transformada inversa de Laplace es lineal, podemos ir separando aquí, por ejemplo, 2. Por ejemplo, aquí el 3, como es un valor constante, lo podemos sacar. Y aquí sería la transformada de ut menos 2. Y aquí más la transformada inversa de Laplace de u por t menos 3.
sea que aquí tenemos que utilizar el segundo teorema acá y acá. Aquí no. Aquí es sencillo. Porque ¿cuál sería la transformada inversa de Laplace de esta escritura que tenemos acá? Pues esto es sencillo. Es 2 partido S. Pero aquí no. Aquí sí tenemos que pensar en cómo sería esto. Y esto nos vamos a guiar por lo que trabajamos aquí. Si se dieron cuenta, cuando teníamos solo el escalón unitario, nos iba a quedar E5 a la S partido 1 partido S. O sea que en este caso, ¿cómo nos quedaría? 3, el valor que tenemos acá, menos 2S partido ¿quién? S. Ahora en el otro caso tenemos E, aquí sería menos 3S partido S. Y esa sería la transformada inversa a Laplace de esta escritura que tenemos aquí. ¿Estamos claros? Sí, todo claro, gracias. Muy bien, excelente. Bueno, como les estaba comentando, pues ahora vamos a ver la parte inversa. Entonces, la parte inversa nosotros vamos a tener que hacer lo contrario. Por ejemplo, la transformada inversa de Laplace tendría que de E elevado a la AS multiplicado por ya el valor con S va a ser igual a ¿quién? A F T menos A multiplicado por el escalón unitario de T menos A. Que esa sería la escritura que nosotros tendríamos aquí. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí. Vamos a ver. La transformada inversa de Laplace. Vamos a ver, ¿qué vamos a pensar en el valor, un valor aquí específicamente? Vamos a ver. De 6. No, mejor vamos a poner otro. De 2 partido S al cubo. Multiplicado por E a la menos 3S. A ver, ¿cómo nos quedaría esto? A ver, muchachos. Tenemos la parte desfasada. Entonces, ¿cómo nos quedaría esta escritura que tendremos aquí? Ya sabemos de que el valor que tenemos de desfase, el valor que tenemos aquí va a ser F de T menos ¿quién? Menos 3. ¿Estamos de acuerdo todos ahí? Por T menos 3. Ahora, hay una cosa que sí tenemos que tener presente, porque aquí tengo el valor de 3 acá. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener un exponente de 2 aquí. O sea, como el valor que tengo aquí, 2 partido S, por ejemplo, si yo hiciera solamente la transformada de Laplace de 2 partido S al cubo, es decir, T a la 2, porque recuerden que aquí va a ser 2 factorial partido S elevado a la n más 1. O sea, como aquí tengo el 3, yo voy a poner f de t menos 3, y como aquí este sería al cuadrado, entonces yo por eso elevé esta función al cuadrado. No sé si está claro con esto. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Sí, está claro. O sea, aquí es inverso. Entonces llegué ya a la escritura que teníamos acá. Bueno, voy a detener un momentito la grabación. Voy a